Programa de opinión de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a la mañana informativa de Televen que comienza con el programa Regiones. El licenciado Carlos Croes cumple con un compromiso, por eso no se encuentra la mañana de hoy, pero acá estamos para traerles esta entrevista con Fran de Armas, presidente de Fedecámaras del Estado de Yaracuy. Muy buenos días, señor de Armas, bienvenidos a Regiones. Y bueno, vamos a comenzar hablando un poco de lo que veníamos hablando antes de iniciar el programa acerca de esta decisión del gobierno nacional, ya incluso está en Gaceta Oficial, el 50% de la producción va para los CLAP. Usted me señalaba que el problema no era la distribución, el problema era justamente de producción. Sí, exactamente. La situación que estamos viviendo es de que se debe estimular la producción y se busca resolver un problema por la vía de la distribución cuando ese no es el problema. El problema es estimular la producción. Nosotros pensamos que hay que incentivar y promover el sistema de la economía privada, porque los empresarios hemos demostrado junto con los trabajadores que somos capaces de producir, somos capaces de afrontar todas las adversidades y las dificultades, lo estamos haciendo de hecho. E incluso nos estamos preparando para el momento en que tengamos que trabajar para la reconstrucción del país. Ahora, el gobierno nacional acusa a la empresa privada de estar detrás de la llamada guerra económica. ¿Ustedes forman parte de eso? ¿Cómo ven ese tema de la guerra económica? Eso es absolutamente falso. La guerra económica, eso no existe. Eso es un invento del gobierno para justificar su ineficiencia, su ineficacia y sus medidas desacertadas, completamente fuera de lugar, porque el mundo entero, inclusive, por ejemplo, economías como la China, viven bajo el sistema de la libre iniciativa, bajo el sistema de la libre competencia, y eso es lo que ha promovido el crecimiento económico en el mundo entero. En Venezuela prácticamente estamos retrocediendo porque estamos tratando de suprimir al empresario y a la empresa privada por la empresa pública, y la empresa pública es absolutamente ineficiente, como se ha demostrado en todas las empresas que han sido tomadas por el gobierno nacional. En este momento tienen niveles de producción prácticamente mínimos. Ahora, ¿qué acciones se están implementando desde el gobierno nacional que a su juicio desestimularía lo que es la producción en el país? Bueno, por ejemplo, esos CLAP, que en base a ese decreto que surgió, en donde las empresas industriales tienen que destinar el 50% de su producción, eso desestimula, porque realmente eso es como quitarle los alimentos a uno para dárselos a otro. Entonces, lo que hay que hacer es estimular, incentivar la producción. Aquí todos los días hay una permisología nueva, todos los días están los organismos del Estado inspeccionando a las empresas, suspendiéndolas, paralizándolas, multándolas. Realmente es un acoso y resulta muy difícil para el empresario poder funcionar sus empresas bajo esa altísima presión. Se habla de un posible aumento salarial para el mes de noviembre o diciembre. ¿Eso de qué manera impactaría en el sector empresarial? Bueno, eso sería algo terrible porque eso va a estimular más la inflación. La mayoría de las empresas van a tener dificultades para poder pagar ese aumento porque realmente no pueden con facilidad estar haciendo aumentos de precios. Eso no es ilimitado. En la medida que suben los precios se reducen sus ventas, el mercado se achica y hay personas que no tienen capacidad de adquirir esos bienes y entonces salen del mercado. Al salir del mercado estamos hablando de que esas empresas pudieran llegar a cerrar también.
esas empresas tendrían que cerrar. En la medida que no pueden cubrir sus gastos, no les queda otra alternativa que cerrar. El problema fundamental está en que el gobierno nacional tiene un déficit muy grande, gigantesco, más de 10 puntos del Producto Interno Bruto, y pretende financiar ese déficit bajo la emisión monetaria, lo que llaman el dinero inorgánico. Eso es un generador de inflación tremendo y por eso es que el gobierno es el responsable de la inflación que tenemos y de su aceleración con estos aumentos que, aun cuando a la gente sabemos no le alcanza el dinero, pero la solución está en detener la inflación. Ya la Asamblea Nacional hizo una reforma de la ley del Banco Central que fue obstaculizada por el Tribunal Supremo de Justicia en el sentido de darle autonomía al Banco Central y prohibir la emisión monetaria. Ahora, volviendo al tema de las empresas, en Yaracuy, ¿cuántas empresas han tenido que cerrar sus puertas? Bueno, innumerables empresas. Nosotros hemos estimado que superan las 5.000. Es una cifra gigantesca. Y obviamente eso genera pues también un alto índice de desempleo en el Estado, ¿no? Un alto índice de desempleo y bueno, son iniciativas que culminan, concluyen, con quizás muchas de ellas con jóvenes emprendedores que confiando con fe en el país, emprenden actividades económicas que definitivamente no pueden superar. Bueno, ese es el panorama que nos presenta Fran de Armas, presidente de Fedecámaras del Estado de Yaracuy. Vamos a ir a una pausa. Al regreso vamos a hablar de qué propone Fedecámaras para sacar adelante lo que es la producción nacional y levantar al empresariado privado en nuestro país. Ya venimos. Estás viendo Regiones. Seguimos conversando con Fran de Armas, presidente de Fedecámaras del Estado Yaracuy, acá en Regiones. Hablábamos, José, usted hacía un panorama acerca de la situación del empresariado, específicamente en el Estado Yaracuy, pero que pudiera extenderse al resto del país. Ahora, desde Fedecámaras, ¿qué propuestas traen ustedes para abordar la situación de la crisis económica que estamos viviendo actualmente? Sí, bueno, fundamentalmente fortalecer el sistema de la economía privada. Los empresarios venezolanos hemos demostrado que somos capaces, juntos con los trabajadores, de llevar a feliz éxito las actividades de emprendimiento que nos proponemos. Fortaleciendo el sistema de la economía privada, de la libre empresa, de la libre iniciativa y de la economía de mercado, podemos superar la crisis que estamos viviendo, porque precisamente lo que ha ocurrido es todo lo contrario. Se han cerrado empresas, se ha atacado a la empresa, pretenden sustituirlas por empresas públicas y en este momento la empresa privada vive momentos muy difíciles porque el gobierno, lejos de estimularlas y de incentivar su producción, lo que hace es atacarlas y llevarlas a una situación extrema en donde se presenta quizás la situación de cierre. La situación del control de divisas, del control de cambio, el gobierno dice que entrega dólares a la empresa privada y que esos dólares después son utilizados, desviados para comprar otro tipo de productos distintos a los que ellos quieren entregar los dólares para que sean comprados por el empresariado. Sí, eso es absolutamente falso. Las cantidades de divisas que son suministradas a través del sistema CIMADI o el sistema DICON, como también se le llama, son mínimas y no son transparentes, no se señala a quién se les asigna, no hay un procedimiento, en fin.
lo que han tenido que hacer muchos empresarios es recurrir a otros mercados, que pudiera ser lo que llaman el mercado libre o el mercado negro, y resolver sus problemas a través de esos tipos de cambios que generalmente son mucho más altos. Problemas de repuestos, de maquinarias, de insumos, los que han podido hacerlo. Pero eso es un porcentaje pequeño, muy reducido, los que pueden llegar a esa situación. Pero el grueso de las medianas y pequeñas empresas pues están fuera de esas posibilidades. Ahora, Fedecámaras presentó a mediados de años una serie de propuestas orientadas justamente a impulsar el desarrollo económico en el país. ¿Esas propuestas fueron escuchadas por el gobierno nacional o en todo caso, por qué cree usted que no fueron tomadas en cuenta? Bueno, el gobierno no escucha a los organismos empresariales. El gobierno dialoga muy poco. Lo que realmente ha realizado ha sido casi un simulacro. Entonces, nuestras propuestas, que son propuestas claras para estimular la economía del país, no han sido tomadas en cuenta. Pero uno ve a veces esas cadenas presidenciales donde se entregan cantidades de dinero también a empresarios y se habla de que el grupo de empresarios que están dedicados a la actividad privada que sí estarían trabajando en consonancia y en la misma línea del gobierno y que esos sí serían empresarios que estarían apuntalando hacia el desarrollo del país. ¿Esos empresarios existen o son ficticios como los presentan en el...? Bueno, es que realmente todos los empresarios trabajamos para apuntalar al país. No es que son solamente los que concurren a esas reuniones, que son más publicidad que cualquier otra cosa, porque no es efectivo. Algo que es tan reducido no puede tener un impacto importante. Pero todos los empresarios en el país y sobre todo los empresarios organizados a través de los organismos empresariales, estamos dedicados a luchar por el país. Y estamos enfrentando la situación, estamos enfrentando la crisis provocada por el gobierno nacional y por el modelo económico que nos quieren imponer. Nosotros estamos luchando y estamos enfrentando eso junto con los trabajadores. Una prueba es la paz laboral que hay en el país. ¿Han habido cambios de ministros en el área económica? ¿Han tenido acercamiento con los nuevos que están allí? Siempre ha habido acercamiento y en las regiones los empresarios nos reunimos con los gobernadores y siempre ha habido contacto. O sea, el empresario no se niega al diálogo bajo ningún respecto. Bueno, muchísimas gracias a Fran de Armas. Definitivamente esa comunicación entre gobierno y empresariado podría llevarnos a salir de la difícil situación económica en la que estamos viviendo. Ojalá esto se logre en algún momento. Nosotros llegamos hasta acá, hasta el programa Regiones por el día de hoy y los invitamos a que sigan con más de nuestra programación.